Hola, mi nombre es Andrés Felipe Durán y con mi compañera Silvia Ventanas les hablaremos sobre los métodos electromagnéticos aplicados a la exploración geotécnica indirecta. Los métodos electromagnéticos, o por sus siglas en inglés EMI, que hace referencia a métodos de inducción electromagnética, utilizan dos cosas: ondas de radio de baja frecuencia y diferentes porciones del espectro electromagnético EM. Esto puede caracterizar cómo cambia la conductividad eléctrica de los materiales en el subsuelo. Estas respuestas registradas por estos métodos se debe prácticamente a las propiedades de los elementos, a resistirse o a conducir corriente. Estos métodos pueden detectar, por ejemplo, en profundidad los lechos rocosos, las fallas, las fracturas, las cavidades, drenajes ácidos de minas, filtraciones de vertederos, entre otros. Estos métodos se pueden utilizar en conjunto con otras herramientas para desarrollar modelos conceptuales mucho más robustos que representen visualmente las condiciones del subsuelo. En este caso tenemos un ejemplo que es la figura 1, en el que podemos ver una sección transversal en la que podemos detectar areniscas coníticas, más arriba en la parte izquierda superior, areniscas fracturadas. También podemos observar dos tipos de aluviones, el marrón y uno gris, con un anchorado de líneas. También podemos observar en color rosado fosforescente algunas filtraciones que se están dando de la superficie a profundidad. También en azul podemos ver la tabla de agua y en la parte derecha inferior podemos ver otro tipo de areniscas en que su capa más superficial está fracturada y ya de cierta profundidad ya la roca no presenta fracturación. En teoría, ¿cómo funcionan estos métodos? Estos métodos funcionan a partir de una bobina transmisora que genera corriente y esto produce un campo electromagnético primario. Según la figura 2, el campo electromagnético primario sería el rojo y todos los materiales que interactúan con este campo primario también producen un campo electromagnético secundario que intenta contrarrestar el primario. Todo esto es detectado y medido por una bobina receptora que es capaz de captar todos esos cambios en los campos electromagnéticos. Entonces, el método del dominio del tiempo, o TDM, lo que mide es el cambio en la respuesta a medida que pasa el tiempo, después que la señal se apaga. Y el método del dominio de la frecuencia lo que hace es que registra la respuesta en el subsuelo del campo magnético a medida que se va poniendo en contacto con otros diferentes frecuencias. Eh, el método de dominio de frecuencia también transmite corrientes parasitarias en el subsuelo a medida que la bobina transmisora crea un campo electromagnético sinusoidal. ¿Qué son corrientes parásitas? Son corrientes eh, que se transmiten a partir de los elementos o materiales en el subsuelo que ya fueron irradiados positiva o negativamente por el campo electromagnético, por la corriente que le proporciona. Eh, los campos electromagnéticos primarios y secundarios generados por los bloques de corrientes también son interceptados por las bobinas receptoras y esto produce un voltaje que es linealmente relacionado con la conductividad. ¿Qué significa esto? Que a mayor voltaje, mayor es la conductividad o viceversa. Al final, la suma o la medición que se hace es la suma acumulativa de todas las propiedades electromagnéticas del subsuelo hasta la profundidad. Acá tenemos una figura número 3 que son datos del dominio de la frecuencia. Entonces, en este caso, para evaluar cuantitativamente la resistividad del subsuelo, se deben invertir los datos. Esto para, por así decirlo, atribuir las resistividades a una profundidad como tal. Entonces tenemos que los colores más cálidos en la figura 3 son de altas resistividades y los colores como el azul o el verde son de resistividades más bajas.
Todo esto a partir pues de una imagen Landsat que está en la parte superior de este cubo tridimensional. ¿Cómo se utiliza este método del dominio del tiempo? Primero, se necesitan dos personas para configurar el equipo. Lo segundo es que la bobina transmisora se pone en el centro donde se quiere realizar el estudio, y acá en la figura 4 sería en parte esa figura cuadrada que se forma, que sería la bobina transmisora, y en el centro se colocan dos cosas. Se coloca el receptor o la bobina receptora y el registrador. Entonces, una capta la señal y la otra la registra. Eh, la corriente que se le genera a la bobina transmisora es a través de baterías y cables. ¿Cómo se utiliza el método del dominio de la frecuencia? Este tiene varias formas de utilizarlo, una portátil, otra entre varias personas. Entonces acá tocaremos dos. La primera es cómo se toman los datos en este método de forma portátil y por una sola persona. Y lo que pasa es que en el equipo que tiene el señor colgado en la figura, en cada esquina, como de la lámina esta blanca que tienen los brazos, está una bobina. Y en el centro está el registrador. Entonces lo que hace el señor es que camina en la lateral y sube en la horizontal. Y lo que hace es que simula pues el comportamiento de una cortadora de césped. Entonces se mueve, por un ejemplo, de oeste a este y avanza hacia el norte o hacia el sur. Y va generando como una cuadrilla perfecta, por así decirlo. Otro de los casos es que sea por bobinas separadas. Es muy parecido al anterior, solo que ya no hay como un instrumento que utilice la persona, sino que ahora son cables. Entonces, en un lado está la bobina transmisora, en otro la transmisora, y se van moviendo en el terreno. Pero es prácticamente el mismo concepto. Otra cosa importante es de qué depende la profundidad y la resolución de estos métodos. Entonces, como tal, la profundidad efectiva ya sea del dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia depende de la geometría y, y el espacio de las bobinas transmisoras y receptoras. Y también depende mucho de la frecuencia del campo electromagnético generado, es decir, de qué tanta corriente se le inyecta al suelo y qué tan potentes son los campos electromagnéticos generados por esta corriente. Eh, si se quiere lograr una mayor profundidad, el espacio entre las bobinas debe ser mayor, o si no, se deben utilizar frecuencias mucho menores para que la profundidad sea mayor. Pero aquí se pierde resolución. Entonces, si nosotros queremos resolución, se deben acercar las bobinas, en este caso la transmisora y la receptora. Ahora, siguiendo con los componentes del sistema, tenemos en la figura 7 un operador a través de una herramienta EMI. Este es del dominio de la frecuencia, igual como la vimos ahorita más anterior. Y acá vemos un ejemplo de que también pues estos tipos de métodos también se pueden utilizar de forma mucho más regional. Y esto es un tipo de cilindro que prácticamente es lo mismo que un mecanismo portátil, solo que este mecanismo mide 8 metros y en una de las puntas tiene una bobina transmisora y otra receptora, y solamente es transportada por un avión para estudios mucho más regionales o mucho más grandes. Eh, Acá tenemos los mismos mecanismos para el dominio del tiempo, que es la bobina receptora, la transmisora y el receptor. Acá tenemos una fotografía de una bobina de receptora, y acá pues en la figura 4 también cabe mencionar que se necesita también como la consola y las baterías. Ahora iniciamos con la visualización de datos de dominio del tiempo.
Entonces ya sabemos que el dominio del tiempo transmite pulsos de corriente al subsuelo. Eh, ¿Qué capta este método? Capta amplitudes del campo electromagnético y cómo van a cambiar esas amplitudes en el tiempo. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético, a medida que usted pasa el tiempo y usted apaga la corriente, se va atenuando. Todos estos datos recopilados sufren un proceso de filtrado y nivelación y se aplican correcciones y posteriormente filtros para eliminar cualquier tipo de ruido. Entonces, acá vemos eh, unos, unos resultados de cómo se vería una sesión de resistividad por una línea de vuelo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que las montañas, son de composición más granítica, tienen una alta resistividad y la zona de la cuenca tienen bajas resistividades. Otra cosa a tener en cuenta cuando uno está utilizando este método en avión es que se debe hacer una corrección para compensar la diferencia geométrica entre los sensores de navegación del helicóptero y los sensores electromagnéticos del ADA. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los vientos o incluso el mismo helicóptero se mueven. Entonces toca hacer una corrección de esos errores que se producen por desniveles o por balanceo del helicóptero por el viento. Luego, estos datos pues sufren un proceso de informático o de algoritmos que me pasa estos datos a resistividades asociados a la profundidad y me generan eh, resultados como la figura 10. Estos también son otros datos, pero sí están ya procesados y ya tenemos la resistividad. Siguiendo, ahora vamos con los datos de levantamientos del del método de dominio de la frecuencia. Y esto lo que mide son pues prácticamente eh, respuestas de la fase o desfase de la señal. Estas señales se procesan para obtener la resistividad aparente. Y estos también se estima la profundidad aparente también. Es decir, para cada resistividad aparente se le estima también una profundidad. Eh, Esto o la resistividad también se mide basado pues en algunos parámetros y son los siguientes. Uno es que el subsuelo es homogéneo y dos que el subsuelo en todo su dimensión o profundidad tiene las mismas condiciones eléctricas o tiene los mismos procesos de conductividad o resistividad. Ya estos datos también se corrigen y se realizan calibraciones y se invierten a partir de algoritmos para obtener la resistividad eléctrica en profundidad. ¿Cómo se ven datos del dominio de la frecuencia? Se ven así en la figura 12, en los que pues se un corte en dos dimensiones y se puede observar que pues, los colores rojos son zonas más resistivas, mientras que colores mucho más azules o verdes presentan menor resistividad. Para terminar tenemos las especificaciones de rendimiento. Entonces tenemos los parámetros del dominio de la frecuencia, el dominio del tiempo. Ya sabemos cómo funcionan. También sabemos que se pueden utilizar desde tierra, desde aire, desde el agua. Y también sabemos las aplicaciones. Entonces son identificar la profundidad en la que se encuentra la roca madre, fracturas, zonas de falla, huecos, humilleros, etcétera. La profundidad también lo tocamos, que depende también de la configuración del arreglo, de qué tanta distancia haya entre las bobinas, etcétera, o la frecuencia
digamos, de la frecuencia sea más baja, mayor profundidad va a recorrer este tipo de métodos. Otra cosa importante son las unidades de medida. Eh, Tanto para el dominio de la frecuencia como el dominio del tiempo utilizan las unidades del sistema internacional. En caso, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia utilizan la conductividad en milisiemens por metro y la distancia también en metros. En el caso del dominio del tiempo utilizan el voltaje en nanovoltios por metro cuadrado y la resistividad en ohmímetros. Y la conductividad por milisiemens por metro, igual que en el dominio de la frecuencia. La precisión. El dominio de la frecuencia se ve afectado por la humedad del suelo, cambios de temperatura, el ruido electromagnético. En cambio, el TEDEN no sufre tanto de esto. La resolución lateral en el dominio de la frecuencia pues también está determinada por el espacio entre las bobinas transmisora y receptora y, y por el espacio de las mediciones, es decir, que cada tanto se mide. En cambio, en el dominio del tiempo está muy determinada por el tamaño del bucle del transmisor, es decir, qué tan grande es el arreglo, este cuadrado que les mencionaba de color negro, en el tipo de cuando se va a hacer el muestreo. Otra cosa es la resolución vertical, que prácticamente es a qué profundidad llega cada método. Eh, Normalmente el dominio de la frecuencia puede llegar a captar hasta 3 capas, ya sea de roca o en material, y el TEDEN puede incluso captar hasta 4 capas, ya sea de roca o de material. Otra cosa para tener en cuenta es que, por ejemplo, el dominio de la frecuencia se utiliza para cosas muy específicas y el dominio del tiempo se utilizan para cosas mucho más generales. Por lo tanto, para, para estudios normalmente se combinan los dos. Si se quiere hacer un muestreo rápido y generalizado, pues una buena opción es el dominio del tiempo, pero si ya hay algo muy específico que quiero observar, se puede utilizar o daría mejor rendimiento un dominio de la frecuencia. Bueno, compañeros, y ahora le vamos a hablar del método LF o el método Verilog frecuente electromagnético. Este método electromagnético es un método pasivo que trabaja con ondas de muy baja frecuencia entre 3 y 30 kilohertz. Una de sus principales características es aprovechar la radiación de los transmisores lejanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no requiere su propio campo electromagnético. Eso lo que hace es convertirlo en un método muy accesible, rápido y de bajo costo. El enfoque de este método nos permite obtener imágenes del subsuelo, especialmente para detectar conductores cercanos a la superficie, como fallas, fracturas o zonas saturadas, lo que lo hace un método muy útil al momento de hacer estudios preliminares. Ahora los fundamentos de estos métodos. Este método funciona porque las ondas de radio que llegan al sitio lo hacen con un campo horizontal. Cuando este campo interactúa con un campo conductor en el subsuelo, por ejemplo, cuando una falla está rellena de arcillas o de agua, se inducen corrientes eléctricas que generan un campo secundario vertical. Lo que hace el equipo es medir esta distorsión y analiza dos componentes, en fase y en cuadratura. En fase refleja principalmente la geometría del conductor y en cuadratura da información sobre la conductividad. Ya cuando combinamos estos dos componentes, lo que nos ayuda es a localizar con buena precisión las estructuras conductivas, incluso las que están ocultas bajo el suelo. Bueno, ya que para el levantamiento de los datos, lo que hace esto es que en la fase, en el componente de fase suele tener una forma ondulatoria compleja. Esto lo que se hace es buscando la facilitación de este método es
es que al momento de interpretarse se aplica el filtro Fraser. Lo que hace este filtro es que transforma esas curvas en señales más limpias y centradas sobre los cuerpos conductores, pues ya que pues gracias a este filtro es más sencillo identificar el eje de fallas, zonas de estructuras o cambios litológicos. Este resultado es una representación clara que reduce ambigüedades y acelera la toma de decisiones en un campo. Ya podemos, acá en esto podemos observar que este nos puede generar unos mapas de contorno, lo cual es, lo cual nos hace es que tomamos varios perfiles paralelos en los cuales construimos estos mapas. Estos mapas son en dos dimensiones. Estos permiten observar la distribución de las anomalías y distinguir las zonas de alta y baja resistividad. Estos mapas son útiles para delimitar fracturas, zonas de fallas, niveles saturados, cavidades superficiales o incluso contactos litológicos. Son una herramienta inicialmente valiosa ya que no reemplazaría los métodos de alto costo o perforaciones. La aplicación en la geotecnia de este método puede servir para delinear contactos entre diferentes tipos de roca o suelo, lo cual es clave al momento de esto generar una cimentación o un talud. También es eficiente para identificar cavidades o socavones que presentan resistividad a comparación de su entorno que es más baja. Y las zonas de fallas que suelen estar o saturadas o rellenas de materiales arcillosos, donde lo que hace este método es detectar la zona con baja resistividad que caracteriza estos rellenos. Ahora tenemos el método GPR o el Ground Penetrating Radar. Este método es un método ya de mayor resolución dentro del campo de la geofísica. Este método lo que hace es transmitir pulsos de ondas electromagnéticas de alta frecuencia hacia el subsuelo y lo que registra es la energía que se ve reflejada. Cuando las ondas se encuentran con materiales de diferentes propiedades dieléctricas, se da este reflejo. Eh, con este método podemos determinar la profundidad de la geometría y la conductividad de reflectores como tuberías, cambios litológicos, vacíos o algunos estratos. Es útil en estudios más detallados, como inspecciones de pavimentos o estructuras. Ahora los fundamentos de los GPR dependen de los contrastes dieléctricos entre los materiales. Por ejemplo, el cambio de un suelo seco a un suelo saturado. Esto genera una reflexión fuerte. Lo mismo que ocurre con metales, concretos o cavidades. El equipo mide el tiempo de viaje de ida y de regreso de la onda, conocido como TWTT. Esta información se convierte en profundidad. Bueno, este método también tiene la capacidad de diferenciar los materiales, lo que lo convierte en, como lo había dicho anteriormente, uno de los más precisos. Por medio de este método obtenemos los radargramas. En el eje vertical encontramos el tiempo, que se traduce a profundidad, y en el eje horizontal encontramos la posición del equipo. La reflexión suele aparecer como hipérbolas, especialmente cuando se tratan de objetos puntuales como tuberías, cables o rocas individuales. Cuando la reflexión es continua, sugiere un estrato o una interfaz. Interpretar estas formas geométricas permite comprender la estructura interna del terreno en el que se va a trabajar con un método que no es invasivo. Y ya para el proceso y los modelamientos 3D, tenemos que se aplican filtros. Lo que hace estos filtros es mejorar la relación señal-ruido. Este corrige efectos superficiales y usa migración para centrar correctamente los reflectores. Ya con varios perfiles paralelos, el software genera un modelo 3D. Esto lo que nos permite es mejorar la geometría del subsuelo y detectar anomalías que no serían evidentes en un único perfil.
Estos modelos son especialmente importantes en obras de infraestructuras donde donde una mala interpretación nos puede generar algunos sobrecostos. Ya aquí la aplicación de este método en la geotecnia es que nos ayuda a determinar la detección de refuerzos y tuberías ocultas en las estructuras, ayuda a identificar la profundidad del nivel freático, la localización de cavidades, vacíos, quebraderos o socavones, que estos son representantes de un riesgo alto, y la detección de fracturas y fallos. Las limitaciones y ventajas de estos métodos es principalmente que esta no tiene la necesidad de contrastes fuertes entre el objetivo y el terreno. Además, la señal puede verse afectada por interfaces metálicas o por suelos altamente conductivos, por ejemplo, suelos arcillosos que atúenen a la señal. Sin embargo, entre las ventajas encontramos son métodos que son métodos que no son invasivos, que son rápidos de aplicar y relativamente económicos comparado ya a la perforación. Estos métodos pueden incluir áreas extensas, incluso mediante el levantamiento de áreas transportados. Por eso son tan usados en las fases iniciales. Bueno, los usos típicos de estos métodos son mapear variación del subsuelo, identificar fallas y fracturas, detectar plumas de contaminación, localizar tanques, biondes o tuberías enterradas y detectar filtraciones en sistemas de agua subterránea. Es decir, eso permite un diagnóstico preliminar confiable que lo que hace es u- complementarse con los métodos directos como la perforación o los ensayos de laboratorio. Bueno, ya acá finalmente vamos a hablar de los costos. Estos costos dependen del tipo de instrumento que se va a utilizar y el modo de operación. Los equipos portátiles terrestres suelen costar entre 200 y $500 por semana, el alquiler. Y los levantamientos aéreos pueden ser muchísimo más costosos, llegando inclusive a $1,600 por milla, únicamente por el hecho del transporte aéreo. Y ya en cuanto a la adquisición de datos, tenemos un día de levantamiento puede variar entre 2.000 y $3.000, mientras que el levantamiento TDM, o sea, aéreos, alcanza entre los 16.000 y $25.000 por día. Estos pueden parecer altos, pero se justifica por la profundidad lograda y la rapidez del levantamiento del cuerpo y la reducción de incertidumbres en diferentes proyectos. Y ya acá finalmente le presentamos la bibliografía que usamos para el desarrollo de esta diapositiva. Y eso sería todo. Muchas gracias.